buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y ya sabéis que este curso trata nada menos que del Apocalipsis. Yo voy a dar una charla narrativa y como toda narración va a ser una secuencia, va a tener sus momentos, sus etapas, sus periodos. Yo llevo muchos años obsesionado por el Apocalipsis. Llevo muchos años anunciándolo, por aquí y por allá, por tierra, mar y aire, hablando en mis programas de televisión, por supuesto en mis artículos y en mis libros. De hecho, y este es un fragmento que ha extraído de uno de mis libros Javi, en la presentación, la carátula del curso que es el 33º, número bastante apocalíptico, porque en el Apocalipsis se juega mucho con la cábala, se juega mucho con los números, concretamente con el 3, con el 6 y con el 7. Bueno, pues estamos en el 33 nada menos, así que debe ser una señal del Altísimo. Bueno, también debe ser una señal del Altísimo el hecho de que se haya desencadenado prácticamente, o haya llegado noticia de ello a nuestros oídos prácticamente ayer, un síntoma más del Apocalipsis, que es la famosa pandemia del mono. La pandemia del mono recuerda extraordinariamente lo que está sucediendo ahora con lo que sucedió hace 2 años y pico, cuando empezaron a decir, en fin, empezaron a enfermar algunas personas, en fin, con la pandemia, con el COVID, con todo esto, y nos decían que no había motivo de alarma, que iban a ser solo unos cuantos casos, y la cosa empezó a crecer, y prácticamente lo que está sucediendo con la viruela del mono es lo mismo. Antes de ayer, empezaron los políticos a decir que no había motivo de alarma, pero precisamente ahora, hace un cuarto de hora, he estado, en fin, me he metido un poco en los periódicos, y España es el país del mundo en el que hay más casos de viruela del mono en estos momentos. Cosa que ya sucedió también con el COVID, ¿no? Y aparte de eso, cuando yo oí ayer, creo que era la ministra de Sanidad o alguien así, que decía, no es una enfermedad de transmisión sexual, inmediatamente pensé, sí, es una enfermedad de transmisión sexual, porque si no, no nos lo dirían. Bueno, efectivamente, ahora ha aparecido también, hace un par de horas en la prensa, la noticia de que el foco inicial de esta viruela es una sauna de Madrid. Y no solo eso, sino que también hay un bar de Malasaña, y Emma y yo vivimos precisamente en Malasaña, y a veces vamos a bares, es también otro de los focos difusores, en fin, de esta nueva enfermedad, que es una enfermedad vírica. Aquí he traído este libro cuya lectura aconsejo vivamente, aunque pone los pelos de punta, que se llama Viral, está escrito por un científico muy notorio, Juan Fuello, y en él curiosamente para mí al menos, se sostienen teorías muy similares a las que yo, que no soy un científico, ni menos un biólogo, empecé a sostener hace décadas, mucho antes por supuesto de que apareciese este libro. Y es la idea de que los herederos de la Tierra, cuando me refiero a los herederos de la Tierra, me refiero a los herederos de la humanidad, son los virus. Y que probablemente, si el Apocalipsis se produce, hay muchas maneras en las cuales se puede producir el Apocalipsis, pero personalmente yo llevo décadas diciendo que van a ser los virus. Bueno, luego os leeré unos párrafos de este libro cuya lectura aconsejo vivamente, y también este libro que fue el último libro que escribió Lawrence, en fin, el famoso escritor británico, el de La serpiente de plumas, el de Lady Chatterley, etc., que fue el último libro que escribió en su vida, ya moribundo, y que sin embargo es un libro cargado de vida. La cita que encabeza la carátula, como decía antes, procede de un libro mío y es de 1992. Tenéis todos esta carátula, pero si lo leéis veréis que dice: y ahora, amigos míos, ya lo veis, aquí están llamando a nuestras puertas. ¿Es necesario que os recuerde sus nombres? No, no lo es, pero de todas formas ahí van. Se llaman hambre, peste, guerra y muerte. O también, recurriendo al arte de la sinonimia, cabe actualizarlos, afeitarlos, maquillarlos y rebautizarlos con apodos posmodernos y milenaristas.
Es evidente que estos caballos del Apocalipsis, que son 4, pero en realidad los caballos negativos son 3, porque el cuarto jinete del Apocalipsis es el que llega en un caballo blanco, es el de la salvación de la humanidad después del Apocalipsis, pero los 3 jinetes los tenemos a los 3 perfectamente definidos en estos momentos, danzando por todas partes. La guerra, ahí la tenemos, en Ucrania. No es verdad que no hubiera habido guerras anteriores desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ha habido infinidad de guerras posteriores, sin ir más lejos, pues la de Sarajevo, la de Serbia, y todo esto, pero en estos momentos tenemos una guerra que fácilmente puede convertirse en guerra mundial. Por otra parte, es evidente que tenemos la peste, tenemos la pandemia y las nuevas pandemias que nos están acechando por todas partes. Y por otra parte también el hambre porque todo esto, tanto la guerra como la pandemia, están generando una crisis económica verdaderamente dramática, están escaseando los productos elementales, tanto nutritivos como no nutritivos, y verdaderamente seguramente estamos a punto de que se desencadene una gran hambruna. Es decir, están servidos todos los jinetes del Apocalipsis. Luego, en fin, faltan otros elementos, o mejor dicho, no faltan, yo los voy a mencionar también, que serían la famosa bestia 666. Antes he dicho un poco bromeando, pero no en broma, que la bestia 666 es Internet, porque solo Internet permite que se lleve a cabo, si es que se lleva a cabo, lo que será realmente el Apocalipsis y el fin del mundo, que es la Agenda 30 y la Agenda 50. Sin Internet es imposible que la Agenda 30 o la Agenda 50 sean una nube negra que ensombrece nuestro horizonte. Esta cita que he leído yo es de un libro que publiqué en 1992. Hostia, han pasado casi 30 años, mejor dicho, casi no, 30 años, pero en realidad es una cita anterior, porque ese libro, La Dragontea, Diario de un Guerrero, recoge los artículos, las columnas que durante muchos años yo estuve publicando en la revista Época. O sea, yo no sé exactamente cuándo escribí esto, pero desde luego sería aproximadamente en 1988. Y luego leemos, ha comenzado ya el Apocalipsis, la pandemia, la guerra en Ucrania, la meteorología, la vulcanología, hemos tenido lo de la isla de La Palma, la sismología, hay terremotos por todas partes últimamente, tsunamis, etc. Y el curso de la economía se parece mucho a los 4 jinetes del Apocalipsis que profetizó San Juan en Patmos. Hambre, peste, guerra, y la consecuencia del hambre, de la peste y de la guerra es la muerte. Yo cuando empecé a hablar del Apocalipsis casi siempre decía que no estábamos en el Apocalipsis, que estábamos en el post-Apocalipsis, que el mundo ya se había terminado y que nadie parecía darse cuenta. El libro de Nietzsche es el último gran filósofo que ha habido en la historia de la humanidad. Así hablaba Zaratustra, empieza evocando esa imagen en la cual Zaratustra, el sabio, baja de las montañas y va caminando por los campos de su tierra, la antigua Persia, Irán, posteriormente, y se va preguntando al ver el campesino que labra la tierra, el pastor que pastorea el ganado, el profesor que enseña su lección, el tendero que despacha sus mercancías, se va preguntando ¿cómo es posible que esta gente no se haya enterado todavía de que Dios ha muerto? Bueno, a mí me pasaba algo parecido a esta imagen de la siembra de Zaratustra de Nietzsche. Yo me iba preguntando por todas partes cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que el mundo se ha terminado, de que estamos en el post-apocalipsis, de que ha empezado la 7ª extinción. Llevamos 6 extinciones, precisamente de ello habla mucho Juan Fuello en este libro viral, y hay muchas posibilidades, muchos síntomas de que efectivamente la 7ª extinción ha comenzado. Yo asistí, me parece que fue en 1998, porque antes he dicho que en estas alusiones al Apocalipsis faltaba la bestia, 666, faltaban los 4 jinetes, luego han ido apareciendo, pero faltaba el anticristo. Yo asistí, no me di cuenta, porque claro, el anticristo se disfraza. El anticristo cuando aparece engaña a la gente. Yo asistí a la primera manifestación del anticristo. Me parece que fue en 1998, quizá 97, más o menos. Yo estaba era el verano, yo estaba en ese momento en Alicante, en fin, en un pisito que tengo yo y teníamos mis hermanos allí en Alicante, y estaba a eso de las 2 de la tarde con la tele encendida, esperando para comer. Y en eso apareció el anticristo. Apareció Bill Gates.
Bill Gates vino a anunciar algo a lo cual yo no le di la más mínima importancia. En fin, asistí a aquello, lo escuché como quien asistía a una película de ciencia ficción. Vino a anunciar lo que entonces se llamaban autopistas de la información, es decir, Internet. Era el anticristo. Yo tengo aquí un documento, un reportaje, donde se dice: el plan de Bill Gates para frenar el calentamiento global es tapar el sol. Literalmente, no es una metáfora. O sea, lo que propone Bill Gates con el apoyo de la Universidad de Harvard, nada menos que la Universidad de Harvard, es el calentamiento global. Es uno de los problemas más preocupantes de nuestro planeta, pero el fundador de Microsoft tiene una idea: un escudo artificial para desviar el sol. Esto no es una broma. El ambicioso plan que Bill Gates ya está financiando es un novedoso proyecto de geoingeniería llevado a cabo por científicos de la Universidad de Harvard, cuyo principal objetivo es lanzar a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico mediante globos, para atenuar la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre y hacerla rebotar en otra dirección, con lo que se conseguiría contrarrestar los efectos del calentamiento global. La idea básicamente es crear una especie de escudo artificial con el que minimizar la cantidad de sol que atraviesa la atmósfera. Una idea un tanto polémica. Y tanto, según explica Forbes, esta solución de carbonato de calcio se lanzaría como un aerosol y no sería dañino para el ecosistema. Los expertos de Harvard que han realizado esta idea no solo están convencidos de su utilidad y beneficio para nuestro planeta, sino que incluso creen que este elemento artificial es capaz de reparar la capa de ozono, pues reaccionaría con las moléculas que la destruyen y permitiría cerrar los agujeros existentes. Sin embargo, la polémica rodea el proyecto. El principal problema está relacionado con que en realidad nadie sabe qué va a pasar exactamente hasta que se libere el carbonato de calcio, pues a pesar de realizar una serie de análisis e investigaciones controladas en laboratorio, una vez en la atmósfera su reacción puede ser diferente. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto evidentemente es un disparate. Esto evidentemente no se va a llevar nunca a cabo. Esto, si se llevara a cabo, sería un verdadero desastre. Pero, en fin, conviene observar cómo, en fin, dentro de esta línea apocalíptica, todas las religiones de la Tierra, todas prácticamente, son religiones heliolátricas. Es el sol que calienta, que da luz, que es lo que ha permitido la vida, que es lo que genera la vida, es el primer Dios que adoró el hombre. Y el cristianismo es una religión heliolátrica, como se manifiesta en la fiesta del Corpus Christi, y por supuesto en Japón la diosa Amaterasu es una diosa heliolátrica, y todo gira alrededor del sol en las religiones. Entonces, intentar tapar el sol tiene un alto significado metafórico, en el sentido de que lo que está haciendo Bill Gates es evidentemente lo mismo que se nos cuenta que hacía Lucifer, que hizo Lucifer cuando, arrastrado por su soberbia, la soberbia de Bill Gates efectivamente no tiene límites, ¿no? Intenta enmendar la plana a Dios y sustituirlo. Cuando empezó esta pandemia, yo, como todo el mundo, pues me tuve que confinar. Y entonces, pues bueno, estaba ahí confinadito, ¿qué hago? Yo no sé cruzarme de brazos, y entonces yo fundamentalmente estoy hablando de 2020, fundamentalmente me apliqué a dos tareas. Una fue fundar un periódico, fundar una revista por internet, que se llamó La Retaguardia, que la hice pues acompañado por Eymar Nogueiro, entre los dos. Fue una tarea ímproba. Con esa revista, La Retaguardia, que quizá algunos de vosotros conocierais, conseguimos prácticamente en 15 días 87.000 lectores, que era una barbaridad. Al final tuvimos que cerrarla, porque nos daba un trabajo espantoso. Lo hacíamos todo, Eymar Nogueiro y yo, y además no conseguimos nunca ganar un solo euro con aquella revista, y claro, no solo era el daño emergente, sino también el lucro cesante, porque absorbía todo nuestro tiempo y entonces no podíamos, en fin, ganar dinero para subsistir de otra manera. Total, la cerramos a la espera de que algún día surja un millonetti, surja un mecenas, y nos dé algo de dinerillo que nos permita volver a reactivar esa revista, en la cual, entre otras cosas, decíamos los dos muchas de las cosas que yo estoy diciendo hoy aquí. La segunda tarea fue la de investigar el Apocalipsis. Naturalmente empecé por leerme muy a fondo el libro del Apocalipsis. Aquí lo tengo fotocopiado.
y me quedé verdaderamente fascinado. El Apocalipsis es un bestseller permanente en la historia de la humanidad. Se ha vendido en todos los ámbitos, en todos los lugares durante 1000 años, que son prácticamente los que tiene. El Apocalipsis es un libro muy difícil de leer. Es un libro cargado de alegorías, es un libro cargado de símbolos, es un libro cargado de metáforas, es un libro cargado de referencias al mundo judeo-cristiano y a lo que estaba sucediendo en el ámbito del Mediterráneo en aquella época, y por lo tanto el lector tiene que hacer un esfuerzo, el lector normal tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para ir entendiendo lo que en este libro se dice. Pero lo que en este libro se dice es ni más ni menos que una crónica del día de hoy. Podría ser, en fin, lo que se lee, lo que mañana leeremos en El Mundo, en El País, en el ABC o en cualquier periódico. Impresiona verdaderamente que un señor medio loco, y enseguida hablaremos de él, el supuesto evangelista Juan, que nunca escribió el Apocalipsis, no es el autor del Apocalipsis, eso está absolutamente demostrado por los filólogos, por quienes sí han investigado el Apocalipsis de una manera científica, pero que este señor, un visionario, vidente, medio loco, desgreñado, con 85 años de edad, desterrado por el emperador Domiciano, hijo de Vespasiano, a la isla de Patmos, que era la isla a la que enviaban precisamente los emperadores romanos, en fin, a todos los elementos díscolos, a todos los herejes, a todos los enfermos, a todos los locos. Llega allí y se mete en una gruta y tiene una visión. Duerme X tiempo en un lecho de roca en la gruta, y en el techo de la gruta había una triple grieta, y por esa triple grieta se filtraba un resplandor. Y este señor llega a la conclusión de que es la Santísima Trinidad, esa triple grieta que lo está inspirando. Y entonces escribe este libro, el Apocalipsis, o libro de la revelación, porque Apocalipsis es una palabra griega que significa no tanto revelación, también revelación, pero fundamentalmente desvelación. El Apocalipsis era la palabra que utilizaban los griegos para designar el acto de quitar el velo a una persona, es decir, de descubrir algo que está ahí, pero que está velada. Y de hecho, bueno, es el libro del Apocalipsis, pasa también a la historia universal con el título de Libro de la Revelación. Lo que sorprende leyendo el Apocalipsis no es solo los famosos jinetes del Apocalipsis, que efectivamente los tenemos aquí, sino que incluso las medidas políticas, administrativas, económicas, etcétera, etcétera, que se van tomando, es decir, que va especificando Juan en ese libro, son idénticas, parecidísimas a las que se han tomado a lo largo de estos 2 años en que ha durado la pandemia. Idénticas, es decir, es una crónica de nuestros días. Pues, ¿cómo es posible que un señor medio loco, en el año 96 después de Cristo, aunque esa cifra es discutible, seguramente se escribió más tarde, tenga una visión, y es una visión en la cual lo que se cuenta en la visión es lo que va a suceder 1000 años después? Bueno, a mí esto naturalmente me fascinó. El libro, por otra parte, tiene una potencia literaria difícil, insisto, una potencia literaria realmente extraordinaria. Hay que decir que no es un libro escrito, como la gente supone allí, a la luz de una vela, por Juan en la misma gruta de Patmos. Es una creación literaria. Es una creación literaria elaborada con posterioridad. Él tuvo efectivamente esa visión, y luego acudió a una serie de textos y elaboraron un producto que es un producto literario, y con el cual nace ni más ni menos que lo que ahora llamamos ciencia ficción, porque es un libro de ciencia ficción. Realmente el profesor Antonio Piñero, que es un habitual como ponente en estos cursos, publicó en el 2012 este libro, Los Apocalipsis, y en él recoge, con una introducción, recoge 46 libros apocalípticos, textos apocalípticos, escritos con anterioridad en el mundo judío, en el mundo griego y en el mundo cristiano, y en el mundo de los gnósticos. Es decir, hay toda una tradición apocalíptica que fundamentalmente deriva de los profetas. El libro de los profetas tenían una autoridad moral extraordinaria en el mundo de Israel y están en la Biblia, en fin, tienen una presencia abrumadora en la Biblia. Esta línea que va desde los profetas hasta la literatura apocalíptica y hasta la ciencia ficción, en definitiva, cuando Orwell escribe en 1984, cuando Aldous Huxley escribe El mundo feliz o mono y esencia, es decir, cuando nace
cuando se practica toda la literatura utópica y distópica, se está prolongando esta línea ejemplificada fundamentalmente por el libro del Apocalipsis.